Santo Tomás de Aquino. Primera parte. Biografía. Tomás de Aquino nació en medio de una aristocrática familia alrededor del siglo XIII. A pesar de la fuerte oposición de los suyos, ingresó a la orden de los dominicos a la edad de 19 años. En 1245, sus superiores lo enviaron a estudiar a París, y al recibirse de bachiller, siguiendo el orden académico de la época, comenzó a enseñar en la Universidad de París, y compuso sus primeras obras teológicas. 4 años más tarde, se le confió la cátedra de doctor. De 1259 a 1268, el santo era muy popular en toda Italia, país en el que enseñó, y donde también predicó en muchas ciudades. Hacia 1266, comenzó a escribir la más famosa de sus obras, la Suma Teológica. Posteriormente, Tomás fue llamado a ocupar el cargo de rector en la Universidad de Nápoles. Al año siguiente, se hallaba muy enfermo, cuando el Papa Gregorio X lo invitó al Concilio de León, pero durante el viaje, su enfermedad se agravó aún más. Tomás de Aquino falleció en la abadía cisterciense de Fossa Nuova, en la madrugada del 7 de marzo, de 1274. A su muerte dejó como legado una extensa bibliografía católica, abarcando diversos temas, que aún en la actualidad, son objeto de estudio y consulta. El nacimiento de la teología, como ciencia diferente a la filosofía, se debe a Tomás de Aquino, y es por ende, su mayor mérito histórico. Para ello, analizó y tomó como fundamento, los planteamientos del filósofo griego, Aristóteles, para justificar y dar sentido a sus postulados. Santo Tomás de Aquino, fue canonizado por el Papa Juan XXII, en 1323. Y proclamado doctor de la Iglesia, por el Papa Pío V, en 1567. Su fiesta se celebra, el 28 de enero. Segunda parte. Demostraciones de la existencia de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Cuál es mi relación existencial con Él? ¿Es posible llegar, racionalmente, a conocerlo? Estos son algunos de los planteamientos que la Iglesia Católica trata de conciliar con la fuerza de la fe. La primera afirmación fundamental del cristianismo católico es que la razón natural, la fe, puede llegar a demostrar la existencia de Dios, elaborando así una teología o ciencia natural de Dios. La originalidad de Tomás de Aquino está en haber demostrado que además de la teología natural, es posible una teología racional, que como tal, merece el nombre de ciencia. Sin embargo, Santo Tomás proyecta su pensamiento acorde con el espíritu medieval. Esto es, que muestre el destino sobrenatural del hombre, que lo empuje hacia su fin trascendente, con Dios. Para ello, se basa en el método inductivo de conocimiento, que principia por los datos inmediatos de la experiencia, por el conocimiento reflexivo de ellos, hasta llegar al conocimiento de su esencia, conocimiento que es válido y verdadero. Es decir, a partir de la reflexión de las cosas finitas del mundo empírico, la mente humana es capaz de conocer algo acerca del ser eterno e infinito, del que dependen todas las cosas finitas, llegando en este caso al conocimiento de Dios. De esta forma, Santo Tomás propone 5 maneras intelectivas para demostrar la existencia de Dios. La fuerza de la argumentación de la primera demostración se basa en el concepto de movimiento, tal como lo define Aristóteles. Para él, moverse significaba pasar de la potencia al acto, de no tener algo a tener ese algo. Por lo cual, el movimiento solo es posible en tanto se carece de aquello a lo cual se tiende, es decir, el acto. En el caso del universo, podemos constatar un permanente movimiento de los seres, pasando estos constantemente de potencia a acto. Debido a que todo lo que se mueve, lo hace porque es movido por otro ser, que Aristóteles llama motor, todos los seres del universo se relacionan mutuamente, en una cadena entrañable de relaciones de movimiento, dependiendo los unos de los otros, moviendo y siendo movidos a su vez, por otro u otros motores. Sin embargo, esta sucesión en apariencia infinita, debe tener un origen. Pues de lo contrario, habría que suponer que surgió de la nada, lo cual es absurdo. Y este origen, debe ser, por fuerza de razón, único y eterno. Es decir, sin principio, ni fin. De lo contrario, caeríamos en el absurdo anterior, de aceptar que antes de ese ser no había nada. Y que de la nada, surgió este espontáneamente, dando origen al movimiento del universo. Además de ser eterno, deberá ser un motor, que da origen al movimiento de los demás seres, sin que dependa de otro motor, para su propio movimiento. Deberá ser, entonces, un motor inmóvil, que mueve sin ser movido, pero que está en movimiento perpetuo, para sí mismo, y para los demás seres. Este primer motor, es lo que llamamos Dios.
Por lo tanto, este primer motor es el único ser en el universo que está en acto puro. Que no ha necesitado, ni necesitará nunca de otro motor para desarrollarse. Lo está en sí mismo, y por él mismo, desde siempre. Eternamente. Él es, sin embargo, el origen del desarrollo, de las potencialidades de todos los seres del universo. Es decir, del movimiento en la naturaleza. Con este postulado, Santo Tomás toma el modelo teocéntrico de Aristóteles, que ubica a Dios en el centro del universo, como fuente y acto primario, del movimiento y la creación de los seres. Este modelo se mantendrá, a lo largo de toda la Edad Media, hasta el desarrollo de las ciencias, en los inicios del Renacimiento. La segunda demostración, se basa en el postulado aristotélico de las causas eficientes. Esta indica, la causa directa, por la cual un ser ha llegado a ser, lo que es ahora. Es decir, su paso de la potencia al acto, por la intervención de otro ser, o motor. Según Santo Tomás, en el universo, las causas eficientes, serán de manera subordinada. De tal manera, que si falta una de ellas, no se dará el efecto común para la serie. En ese sentido, no es posible que un mismo ser sea causa de sí mismo. Sino que lo será, por causa de otro, anterior a él. Y así sucesivamente. Por lo cual, es necesario llegar a la subordinación de las causas eficientes, hasta una última causa, que sí exista por sí misma. Que sea una causa incausada. Es decir, que su existencia en acto, no haya dependido de otro ser. De lo contrario, podemos llegar al absurdo de caer en un proceso infinito de causas, que nada explica. O podemos llegar al absurdo, de proponer su origen en la nada. Esta causa incausada, origen de toda causalidad, es lo que llamamos Dios. De esta forma, Santo Tomás se propone reafirmar la demostración anterior, al darle a Dios la cualidad de ser causa final y eficiente del desarrollo de los seres en el universo. Es a partir de Dios que los seres pueden lograr su desarrollo, pasando de la potencia al acto. En una subordinación ordenada de causas, que tiene su origen y fuente en Dios. La tercera demostración tiene su fundamento en la explicación de la naturaleza contingente de los seres. Es decir, los seres tienen un origen y un final en el tiempo. Pues es evidente en la naturaleza, que hay seres que comienzan a existir, y dejan de existir. Un ser que deja de existir, es un ser que comenzó a existir, en un momento determinado. Y por lo tanto, no ha existido desde siempre. Es por lo tanto, contingente. Ahora bien, si todos los seres del universo, sin excepción, en algún momento dejaran de existir, habría un momento en el que ningún ser existirá. Es decir, el universo dejará de existir, si no hay al menos un ser que no sea contingente. Que garantice que el universo exista infinitamente. Este ser, por lo tanto, no deberá ser contingente. Sino que su existencia deberá ser infinita. Y tampoco puede tener origen en otro ser, pues podríamos llegar al absurdo de caer en un proceso infinito de causas, que nada explica. O al absurdo, de proponer su origen en la nada. Por lo cual este ser, también deberá tener un origen desde siempre, y por sí mismo. Es decir, no podrá tener comienzo, ni final, para que el universo siga existiendo. Esta cualidad es la que llamamos, eternidad. Por lo tanto este único ser, deberá ser eterno, y no contingente. Este ser, es Dios. Así, Santo Tomás, logra demostrar la cualidad necesaria, de la eternidad de Dios. Dios debe ser eterno, para no caer en el absurdo de la nada. La fuerza de la argumentación, está en la proposición aristotélica, de si todo ser deja de existir, es un ser que no ha existido siempre. Y por lo tanto, hubo un momento en el que no existía. Es decir, si todos los seres del universo fueran temporales, hubo un momento en el cual ninguno de ellos existía, y por lo tanto, tampoco existirían actualmente. Lo cual es absurdo. Por lo cual es imposible que todos los seres sean temporales, o contingentes. Es por ello preciso admitir, al menos un ser, que sea eterno. En este caso, ese ser, sería Dios. Al mismo tiempo, Santo Tomás, de manera brillante, explica cómo nuestro mundo temporal y contingente tiene un origen en un ser eterno e inmutable, sin que haya contradicción alguna entre ambos. Es más, la contingencia de los seres es prueba de la necesaria eternidad de Dios. La cuarta demostración le permite a Santo Tomás demostrar que nuestro universo imperfecto tiene su origen en un ser perfecto, sin caer en contradicciones. Cuando decimos que no hay en la naturaleza seres perfectos, nos referimos a que no hay ningún ser que sea por sí mismo bello o bueno. Pues, necesita de otro para complementar su desarrollo. Por lo cual, no hay seres completamente buenos o bellos. Sino que son más o menos buenos, o más o menos bellos. Es decir, la fealdad o la maldad no existen. Sino que son ausencias de sus contrarios.
O sea, los seres no son feos, sino que son menos bellos. No son malos, sino menos buenos. Etc. Así, los seres de la naturaleza, conservan los atributos perfectos de Dios, pero de manera limitada, pues necesitan de Dios, para complementarse. Pues Él es suprema bondad, suprema belleza, y en general, la perfección de la que participan los seres del universo. Esta participación, se da de manera gradual, siguiendo el planteamiento teocentrista, de Aristóteles. Así, los seres serán más perfectos, cuanto más cerca estén del origen de dicha perfección. Que, por ser perfecta, deberá ser también eterna. Y como ya se ha dicho, ese ser eterno, solo puede ser Dios. De nuevo, Santo Tomás utiliza las cualidades imperfectas de los seres, para justificar la necesidad de la perfección de Dios. Pues si en Dios no están todas las cualidades perfectas, entonces, ¿de dónde más pueden surgir? Imposible que surjan de la nada. Y también es imposible que surjan, espontáneamente. Por lo cual, se hace necesario, que su origen esté en Dios, pues es eterno, y origen de toda actualidad. Es decir, de todo ser desarrollado y con atributos, que exista en el universo. La quinta demostración, tiene relación con la finalidad, de los agentes particulares. Es decir, la participación de los seres carentes de inteligencia, en el orden universal. Santo Tomás, explica cómo todos los seres del universo, incluso aquellos irracionales, obran hacia un fin, en una sabiduría aparentemente natural, contribuyendo así, al orden universal. ¿Cómo es esto posible? La única explicación, es suponer que son guiados por una inteligencia suprema, que dirige todas las cosas naturales a su fin, o acto. Pues, un ser carente de inteligencia, no puede obrar por un fin, sino es guiado por un ser racional, quien lo guía en el propósito de su existencia. Tal ser, dice Santo Tomás, es Dios. Así, Santo Tomás, utiliza a los seres naturales, como justificación de la existencia de un plan de Dios. Es decir, Dios es también infinito en sabiduría, pues es acto puro. Pensamiento puro. En este gran proyecto, todos participamos. Desde el ser más insignificante, hasta los más grandes y lejanos. Todos participan de la mente de Dios, quien ha organizado el universo, con un propósito determinado. Así, Santo Tomás, se esfuerza por combatir al paganismo naturalista, que basa sus creencias en la sabiduría de la madre naturaleza, y los objetos celestes, como un ser en sí mismos. Con vida propia, sin un propósito común. Sino, en una especie de armonía natural. Santo Tomás, la combate con este postulado, sometiendo a la naturaleza, a un plan de Dios. Coherente y necesario, para darle un propósito a todos los seres, incluyendo a los animales, los astros, y las plantas. En conclusión, las 5 demostraciones de la existencia de Dios, le permiten a Santo Tomás postular racionalmente, la naturaleza de Dios. Puesto que no podemos conocerlo a través de los sentidos, podemos hacerlo a través de una experiencia racional, y de fe espiritual. Por lo cual, Dios es acto puro. Es decir, no hay en él, mezcla alguna de potencialidad. Los demás seres, que no son Dios, son compuestos de potencia, y acto. Dios en cambio, es simple y único. Es suprema causa del movimiento de los seres, y origen de su desarrollo. Lo que les permite pasar de potencia, hacia acto. Es suprema perfección, que se disemina por el universo. Dios, es eterno e inmutable. Pues es causa incausada. Motor que mueve, sin ser movido, y que justifica, la existencia infinita del universo. Finalmente, Dios es infinitamente. Infinito pensamiento, quien da propósito, y razón de ser a los seres de la naturaleza. Y muy especialmente a su mejor creación, el ser humano. Creado a su imagen y semejanza.